FM, la clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Porque en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo, las quieren ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve Digitalizados, el primer docu-reality donde sea cual sea su negocio se puede transformar. Participe en el casting masivo, ingrese a entel.cl/casting digitalizado, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. No te pierdas el primer show en Chile de la madrina del rock, Patti Smith y su banda, en Her Band, en vivo esto. Lunes 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Los pocos tickets que quedan disponibles los pueden encontrar en www.puntoticket.com. Además, abriendo el show esa noche, se presentará la artista nacional Colombina Parra junto a su banda. Para más información, visite dgmedios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Llega el verano y con la TAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes para todo, incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de las oficinas de la TAM Travel creando todo para tu viaje. Hay una canción que no puedes parar de escuchar. Los martes y jueves en el lobby bar del Hotel Sheraton Santiago se convierte en el lugar más hondero con música en vivo para que disfrutes con tus amigos tus éxitos favoritos de todas las épocas desde las 19:30 horas. Seguimos regalando 2 libros que partimos regalándolos ayer, el de Jorge Baradit, Héroes, Historia Secreta de Chile, y de Karina Sáenz Borgo, La hija de la española. Creo que es exactamente un fenómeno editorial sin precedentes en la literatura en castellano, en la 4ª edición en una sola semana, para que tú veas. Para concursar, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. ¿Qué pasa? Ay, señor, ¿qué pasa? Que hay falta de sueño, pero fuera de eso no. Somos dos ya. Bueno, estamos ya con nuestro panel de los días viernes, parte de ello porque sí, porque no están todos todavía. Está Luz Poblete y está Roberto Fantuzzi. El goma que viene a todas. No, pero está bien, te vi ayer en la noche en la televisión. ¿No estuviste anoche? No, qué bueno. O sea, tú pudiste dormir algo. No, yo dormí. Yo a las 8:30 estoy. ¿Bajarlo? Ya estamos ya. Aprieta para abajo. Pero fíjate que puede ser una reflexión que no es el momento oportuno, pero a mí me llamó mucho la atención cómo sacó y se fortaleció el hecho de la nueva Constitución. Hacía 2 semanas atrás no estaba dentro ni de los carteles de las movilizaciones, y de repente alguien empezó a aprender y se hizo una verdadera bola de nieve y fue terriblemente positivo. Yo creo que es muy, muy bueno. Pero fue de las últimas 2 semanas, no partió las movilizaciones con. No, yo creo que siempre partió solo y de hecho hubo una moción tanto de partidos como de gente que planteaba en la calle cuando tú lo entrevistabas que la nueva Constitución. El problema es que chocaban en ese momento muchas de las cosas de los movimientos que salieron junto con el alza de los 30 pesos, claro, que chocaban con las cosas urgentes que se pedían en ese momento, que no solamente se bajaran las tarifas, sino que el problema de las AFP. Comparto, Fernando, claro, contigo, pero tú que tienes muy, muy buena memoria, yo me acuerdo perfectamente bien cuando se inició con la iniciativa de la expresidenta Bachelet de la nueva Constitución también. Claro. La mayoría estaba en contra, principalmente el Chile Vamos de hoy, y hoy día muchos de ellos han ido sumando. Salvo Evópoli, que participó en el proceso. Participó con el actual presidente. El presidente fue observador. Sí, observador. Y además, nosotros como partido sí se participó de los cabildos constituyentes. Yo ese resumen que se hizo al final, que lo hizo la Universidad Católica, el departamento no sé cuánto, eso debería ser materia de análisis como para la nueva Constitución, porque hay mucho pensamiento, hay mucha reunión de muchas personas, buenas ideas, etcétera, etcétera. Yo creo desperdiciar. Yo no desperdiciaría justamente el material de esos cabildos que se entregó de hecho al Parlamento, que quedó ahí antes de justo, creo que un mes antes de que se fuera la presidenta, presenta el proyecto de nueva Constitución con este material. Yo creo que de todas maneras esos son ciudadanos que participaron y eso yo creo que lo van a usar
perfectamente lo podrían usar como insumo para las discusiones que van a haber. Pero el hecho práctico, y aquí lo voy a plantear así, un poco medio a la brutanteque, pero el hecho práctico es que la inoculación del dogma de que las constituciones no servían para los problemas inmediatos de las personas se destruyó ayer. Aquí. Eso es una cosa. A ti durante años te metieron en la cabeza que ¿para qué? No tenías para qué meterte con la Constitución, porque la Constitución no te compraba el medicamento, la Constitución no te compraba la lechuga, la Constitución no te compraba. Y mucha gente creyó eso y que por lo tanto había que concentrarse básicamente en las medidas, hasta que tú empezaste a ver, y yo lo puse en términos gráficos el otro día, lo decía, cualquier persona puede hacer el ejercicio. Mire, usted cree que la Constitución no sirve para su vida cotidiana, vaya al Tribunal Constitucional y vea en qué consisten los 50 últimos fallos del Tribunal Constitucional. Y se va a dar cuenta que tiene que ver con todas las cosas que usted hace todo el tiempo, todo el día. Entonces, desde ese punto de vista, se giró, a mi modo de ver, que hubo una suerte de pedagogía social, comunitaria, que se dio casi en forma natural para entender de que, además de las otras cosas que siempre uno peleaba como exigencia cotidiana, había un marco de convivencia de norma nacional que tenía que ser abordado en términos muy directos. Y eso cambió, a mi modo de ver, la discusión. Lo que he visto yo en los Twitter, que yo creo que es un tema, la mayor parte de las personas, las que se movilizaban, querían cosas de corto plazo. La Constitución es de 3 o 4 años, a lo menos, entre la discusión, conversación, acuerdo, etcétera, los 2 plebiscitos, etcétera. Ojalá que se busque cómo lograr que no se siga movilizando la gente con la violencia acompañada. Yo creo que son dos procesos. No sé si son dos procesos. ¿No? Que es interesante, porque para volver a la normalidad, tú necesitas de alguna manera asegurar que los trabajadores que no salgan pueden salir a las 6 y no a las 2 de la tarde, porque es lo más lógico llegar a las casas a las 8 de la noche. A mí pasan varias cosas. Yo creo que primero con lo que decía Fernando recién, que tiene que ver como hace un mes ni pensábamos en cambiar la Constitución. Aun cuando había un proyecto de Constitución, aun cuando al menos Evópoli había puesto en su programa de gobierno en las primarias una nueva Constitución y lo hablaba, pero como que había oídos sordos, ¿no? Como que habían otras urgencias, no era importante. Nadie entiende mucho, y hay que ser bien honesto, nadie entiende mucho cuál es la importancia o cuál es la función dentro de un Estado republicano, la Constitución. ¿Qué salvaguarda? ¿Qué derecho salvaguarda? Y cómo eso se traduce después en políticas públicas o en leyes que van a favorecer a la ciudadanía. Creo que en eso sí ha habido una pedagogía y de entender y no tenerle miedo a esos cambios. Si uno piensa, más allá que además esté teñida políticamente la Constitución del 80, que tiene una cierta deslegitimización, el hecho de origen, como lo han planteado los constitucionalistas. Esto no estoy hablando desde la política o del teñido o el sesgo, sino que tiene esa realidad. Lo cierto es que es de los años 80 y hoy día sabemos que las sociedades cambian y la dinámica de las sociedades cambian muy rápido, a una velocidad que convengamos que de los años han pasado 40 años, o sea, no tampoco son pocos años. ¿Sabes tú, Luz, cuál es el promedio en Occidente? El promedio de lo que dura una constitución antes de que sea reformada lo suficientemente amplia para que se pueda percibir como una nueva constitución. Lo acaba de sacar el PNUD en un informe bien interesante sobre constituciones en el mundo y sistemas. Es casi de 18 años. Cada 18 años se produce un nuevo... Cada 18 años modificaciones. Pero es un promedio como porque Latinoamérica tiene un promedio muy distinto a Europa, por ejemplo. Bueno, Europa, en Europa pasó una cosa muy interesante, porque tú tienes constituciones que se redactaron después de algunas que tenían 30 o 40 años, por ejemplo. En Grecia se hizo una, en España se hizo una. El Vaticano sacó su propia constitución. Pero además tú tienes todas las constituciones que hicieron todos los países que estaban dentro de la órbita soviética después de la caída del muro. Todos esos países hicieron constitución. Todos. Croacia hizo constitución, República Checa, Rusia, Bielorrusia. Los alemanes también consideran. Claro, los alemanes también hicieron una constitución. Se la hicieron, mejor dicho. Pero a lo que voy es que
dentro de esa constitución, muchos de esos países incluyeron la posibilidad, por ejemplo, por primera vez, de una economía capitalista. Claro. Y la construyeron esa. Después tienen los países nórdicos, que muchos de ellos se han puesto de acuerdo. Algunos países nórdicos como Islandia tienen poca gente, son 300.000, 400.000 personas, pero los sistemas, Nueva Zelanda generó una constitución bien interesante y preceptos constitucionales sobre o sea, no es una cosa que básicamente esté circunscrito a una pelea sobre si te gustó o no te gustó la constitución que hizo Maduro o la constitución que hizo Evo Morales. Yo siempre le decía a las personas con las que discutía y que te sacaban, porque lo tenían metido, era un mantra, te sacaban la constitución de Maduro y dije, pero ¿por qué no escoges la constitución de Colombia? No. Exactamente. Que la hizo además, en términos, la inició un presidente que era de centro izquierda, pero el que la llevó a firme de término fue César Gaviria, que era de derecha. Y eso significó que se rearmara un país que estaba pero totalmente fracturado y además con la FARC funcionando. Por eso, para tratar de evitar de que tú escojas solamente aquellas constituciones que terminaron mal porque eso te conviene para tu sesgo, digamos. ¿Ah? Esto yo creo que hoy día comienza una discusión tremendamente interesante porque vas a tener primero que contestar a una pregunta sobre si quieres o no quieres constitución, que alguien podría decir, pero ¿para qué? Si es que ya el gobierno dijo que había una nueva constitución. Claro, bueno, ¿para qué si la calle lo ha gritado y lo ha puesto en todos lados? Pero sabes que es muy importante. Es muy importante. Muy importante. Es totalmente distinto. Esa es la de abril, ¿o no? Esa es la de abril. Sí, es totalmente junto con el mecanismo con el que propone, porque en el fondo lo que se hizo ayer es que parte del Congreso, digamos, sus jefes de bancada, más los presidentes de los partidos, proponen a Chile la opción del sí de rechazar o aprobar una nueva constitución para Chile y además que este sea un mecanismo ciudadano, porque rescatemos eso de la tremenda discusión y todas las horas, que finalmente todos concuerdan de que tiene que haber una participación ciudadana vinculante. ¿Te fijas? Eso es lo más importante. Dos modalidades. Tiene dos modalidades. Tiene una de 50% versus 50% de parlamento y otra que es 100%, que eso se llama en todas partes Asamblea Constituyente, pero no hay que decirlo muy alto, porque los chilenos cuando decimos esas cosas, oye, es típico de Chile. Tenemos que cambiar los impuestos y tenemos que ponerle nombre. Tenemos que ponerle nombre original. Mi impresión fue, mira, se sacó, pero mi impresión es que en esto de que somos un poco así, los chilenos, de no querer irnos a los extremos, al final del día el chileno tiende a la moderación, y yo creo que el acuerdo de ayer fue, saquémosle el nombre a Asamblea Constituyente, aun cuando la Convención Constituyente, como está planteada desde en el acuerdo, es de participación 100% ciudadana. Hay que ver el detalle del mecanismo por el cual se elige para que no haya los sesgos que no queremos. Y por el otro lado se sacó como alternativa el Congreso Constituyente, que también era la propuesta del gobierno en sus inicios. Claro, hay una pregunta. Entonces dejaron ahí en los dos extremos y como, ¿firma esta constitución? ¿Este gobierno o le toca al siguiente? Depende. Es buena la pregunta. Sí, es buena la pregunta porque tú tienes ahora... los plazos, según entiendo, tiene marzo, tú escoges... No, abril. Abril. Tú escoges, haces el primer mecanismo, claro. La pregunta. Y ahí tienes un plazo para escoger... los candidatos constituyentes. Los candidatos que constituyen. Suponte para todos los efectos prácticos que sea una asamblea constituyente. Yeah. Tú escoges... Ahí se tiene que generar... En octubre se va a escoger... En octubre, pero es por con las elecciones directa. Sí, junto con las elecciones. ¿Cómo se va a presentar los candidatos? No, escúchame. Es bastante más sencillo y creo que fue lógico lo que hicieron. Tú escoges en abril la modalidad, ¿ok? Ya, suponte que es asamblea constituyente. Y en la elección de gobernadores y alcaldes, donde ya está en las papeletas, va... los candidatos a disminuir los costos, todo disminuye los costos, está calendarizado todo, y se hace campaña durante todo ese tiempo. Mismo periodo. Ya, una vez que tú tienes eso y tienes creo que son 9 meses o algo así para redactar este tipo de cosas. Pero tienes una prórroga de hasta 3 o 4 meses más, o sea, un año. Más, claro, más o menos un año.
podrías calzar casi justo con el término del claro, periodo. Si en octubre, sería al siguiente octubre. Van a alargar por van a estar ahí. No, pero dice prórroga por 3 meses por una única vez. Por una única vez. Única vez. Ahora, tú vas a saber al tiro, y te lo digo, y yo me imagino que tú, Luz, que eres parte de Chile Vamos, lo puedes entender mucho mejor que yo. Pero tú puedes saber al tiro si efectivamente el gobierno se va a involucrar o no se va a involucrar en esto en serio. Porque tú vas a tener una discusión que tiene que ver con asamblea constituyente o con una discusión constituyente, vas a tener una serie de cosas y tú vas a ver de inmediato si que tú notas o no al presidente de la República y a su gabinete y a su gobierno empujando esto. Te lo pongo como contraparte de lo que fue la última etapa del gobierno de la presidenta Bachelet, donde inició los procesos constituyentes súper potentes y después tú te diste cuenta súper rápido que no había voluntad. No había agua en la piscina. No había agua en la piscina para poder sacar durante su mandato la Constitución y la sacó al final 5 días antes de que terminara. Claro, la planteó ahí. La propuso ahí. Yo creo que lo vas a ver. Cuando un gobierno hace algo en serio, se nota muy rápido. Sí, pero se nota este gobierno por las movilizaciones, se ha dejado llevar también. Yo creo. Acuérdate de las 40 horas que era. ¿Sabes que no? Y acusar al Tribunal Constitucional. No quiero pensarlo como el dejarse llevar. Yo creo que. Sí, porque. La presión de las movilizaciones ha sido terriblemente fuerte para la toma de decisiones políticas, digamos las cosas como son. Nunca el Congreso se había reunido tan rápido, nunca había trabajado tanto en su día. El otro día salía una persona que decía que en 3 semanas habían sacado más leyes que en 3 años. Eso demuestra que en 3 años se trabajó poco y en 3 semanas. Entonces no podemos hablar solo que no solamente el gobierno se haya sentido presionado, sino que también hay un Congreso acá que le dijeron que lo estuvieron a punto de deslegitimar absolutamente. O sea, aquí alguien hablaba de casi plantear la interdicción del Congreso Nacional. O sea, más allá, primero porque estas eran las primeras elecciones del Congreso donde cambió casi un gran porcentaje, más de la mitad, no me atrevo a decir, pero creo que hasta el 90% de los diputados, muchos históricos quedaron fuera con el nuevo sistema de elección. Mucha gente joven, una generación nueva también, partidos nuevos que entramos con también nuestras bancadas. Entonces yo creo que deslegitimar algo que quizás históricamente. Tampoco podemos pensar que la transición que vivió con los congresos los primeros años de la concertación fue totalmente el causante de lo que está pasando ahora. Yo creo que sí hubo una transición, sí hubo progreso, sí hubo crecimiento, pero el sistema se va agotando y se va desgastando y va generando impactos o consecuencias que nosotros no somos capaces de ver, porque en la medida que se van dando uno dice, chuta, parece que este sistema no es tan perfecto como se ve en el papel. Hasta que no se implementa un sistema, quienes hemos trabajado en sistemas y en el desarrollo de sistemas de lo que sea, sobre todo sistemas humanos, como me ha tocado a mí, uno sabe que hasta no los implementa tampoco sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que ser conscientes de eso, porque Chile tiene una cultura que es reactiva. No se anticipa, no está mirando no le hace seguimiento a las cosas, no tiene un control exhaustivo de lo que ocurre, ni con sus instituciones, ni con los procesos que implementa, ni con las leyes. Yo creo que tienen que estar permanentemente revisándose. Eso es así. Tiene que ser así, porque en algún momento quedan obsoletas. Entonces no podemos estar aplicando una ley, estoy pensando en el Sename, hasta que no se muere un niño. O sea, hasta que no tenemos una acusación de la ONU por violación de los derechos humanos de nuestros niños. O sea, creo que no podemos seguir en esa lógica de la reacción. Y tenemos que empezar a pensar, el Chile se piensa antes, el Chile del futuro lo tenemos que pensar ahora. De hecho, esta Constitución que les va a tocar a las otras generaciones, no tenemos que pensarla con el contexto de hoy. Fernando, yo estoy muy de acuerdo contigo que es muy riesgoso. Y es parte de la condición que hay que velar durante estos 2 años que se va a estar escribiendo esta nueva Constitución, es que no la podemos pensar en un contexto de crisis. No la podemos pensar solo como desde el estallido, porque si no lo haces desde la guata y no lo piensas, ni piensas en, oye, pero ojo que esta va a ser nuestra Constitución de ahora, pero tiene que durar, a lo mejor no va a durar los 40 años, a lo mejor va a durar 30, a lo mejor va a durar 20, pero ojalá sí le sirva a los del futuro, aun cuando igual se tiene que volver a revisar permanentemente.
Pero yo te hago una pregunta, ya que te dedicas en la parte humana. ¿Tú crees que van a seguir las movilizaciones, honestamente? Porque las movilizaciones se concentraban principalmente en situaciones de corto plazo, en pensiones de 120.000 pesos, salario mínimo bajo, la salud de pasillo. Que yo no comparto es que mucho. Yo quiero hacerla... no más tag. Sí. ¿Qué va a pasar? Yo creo que de aquí al lunes es clave. Para mí, como opinión personal, de aquí al lunes el comportamiento de las personas va a ser clave. Yo creo que nadie puede decir lo que va a pasar porque nadie ni sospechó que iba a ocurrir lo que ocurrió ese viernes, ni tampoco lo que fue ocurriendo durante las semanas posteriores. Entonces creo que nadie se puede atribuir eso. A mí me gustaría que... Lo que sí me gustaría que se depusiera... Sí, y voy a ser bien sincera en este programa, pero primero... Lo que a mí sí me gustaría, y creo que esto hay que tiene que ser muy firme, y tanto el gobierno como todos los sectores, es de poner la violencia, no las manifestaciones. Yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con manifestaciones. O sea, me tocó a vivir un tiempo en Europa y era normal que todos los jueves había una manifestación, todos los domingos salía toda la familia y decía, ¿para dónde irán? No creo que vayan a misa, toda tanta gente recorriendo la Castellana, que es la vía principal. Iban todos sagradamente, muy cívicamente, toda la ciudadanía, las familias, a marchar, por alguna razón, pero iban. Yo tengo la impresión que no es que de un día para otro no vamos a tener nunca más manifestaciones. Hemos convivido con las manifestaciones, por ejemplo, y las marchas de los jóvenes todos los jueves, sagradamente. Yo creo que, como todos los viernes por el medio ambiente, o sea, yo creo que se va a generar que la ciudadanía va a ser mucho más participativa y mucho más activa en eso, que es distinto a que ojalá sí se deponga la violencia. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. No le tenemos que tener miedo a las marchas, creo que son legítimas. Como dices tú, ya... Por fin, después de 4 semanas, hay una discusión, ya el tema de la nueva constitución ya es un hecho, entonces ahora preocupémonos de verdad de la agenda social y de las urgencias, porque si no, las manifestaciones no van a parar hasta que no cambien al menos, yo creo, 3 cosas que se han venido, que yo creo que son las más urgentes, no creo que lo otro no sea importante, es muy importante, pero esto es urgente, que tiene que ver con el sueldo mínimo, que tiene que ver con las pensiones, ahora ya, urgente, y tiene que ver con el tema salud. Y dentro de la salud ya sabemos que son varios los ítems o las variables que tiene a la ciudadanía tremendamente urgida. Y a mí me encantaría que después la educación también fuera un tema, porque también lo hemos dejado bastante votado. En el mundo del conocimiento, y nosotros estamos enseñando cosas de hace 100 lo laboral. Atrás, por favor, ese niño lo estáis condenando a ser violento. Pues no van a conseguir trabajo, digamos las cosas como son. Si la responsabilidad de la violencia no es de esos muchachos, la responsabilidad de la violencia es nuestra. Es algo de origen claro, cultural, de la manera de relacionarnos. Tomamos medidas inadecuadas. La dignidad y el respeto, yo creo que son 2 palabras. Me encantó y yo no sé por qué lo sacaron. Yo no sé si lo viste tú, que duró 10 minutos. ¿Qué cosa? Lo de la Plaza Italia que pusieron. Un lienzo blanco que dice paz. Pusieron una sábana completa. No sé cuántos metros cuadrados deben haber ocupado. Y en el monumento pusieron paz, nada más. Lo sacaron en 10 minutos porque los carabineros dijeron que se podía producir un incendio. Es una señal. Esas cosas. Es muy bonito ver amanecer eso. Pero tú me vas a decir que se logra con eso. Te voy a decir eso, te voy a decir otra cosa. Te voy a tratar de contestar la pregunta de qué pasa con las movilizaciones. La primera pregunta. A ver, yo he señalado y creo que las experiencias de violencia, y sobre todo las violencias más agudas, no la violencia que se genera cuando de repente te tiran gas y tú respondes, sino que la violencia que se genera cuando tú vandalizas, cuando tú vas a saquear, en fin, tiene ciertos patrones. La gente, los más agudos, los más violentos de todos, necesitan las grandes columnas de marcha de manifestantes como escudos humanos, y ellos funcionan parapetados ahí, y después de que la gente empieza ya a irse, sobre todo cuando ya empieza a retirarse, aparecen estos grupos que se quedan y se entreveran en un montón de ese tipo de cosas. Por lo tanto, para mi modo de ver, la pregunta es si es que tú con esto es lo suficiente como para desmovilizar la marcha grande, la marcha que es la principal, no lo que se produce en torno a esa marcha, sino que la marcha grande. La manifestación. Las manifestaciones multitudinarias grandes que se hacen en forma pacífica, la gran mayoría. Y por lo tanto, si es que eso va a ser así o no, lo vamos a saber relativamente rápido. Porque
tú tienes un acuerdo que lo firman una cantidad enorme de partidos, hay muy pocos partidos que no lo firman. ¿Te puedo hacer interrumpir? Sí. Pero la mayor parte cuando de estas movilizaciones invalidan al presidente y al Congreso. Sí, claro. Lógico. Claro, entonces. Y lo que tienen que. Es el temor mío, que si estas manifestaciones. Pero, ¿las manifestaciones crees tú o la violencia y esos grupos que no. Entonces, cuando interrogaban a las personas en las manifestaciones, las movilizaciones, hablaban contra los políticos, digamos las cosas como son. Tienes razón, pero lo que se acaba de plantear, y que es una cosa ante lo cual la gente tiene que reaccionar, por supuesto, individualmente cada uno tenemos que también en su grupo tiene difundirlo. La gente tiene que reaccionar, es que te acaban de cambiar el escenario de Cuajo en un horizonte temporal relativamente corto. Donde tú abandonas potencialmente para siempre, abandonas lo que estaba por todas partes, creo yo, asumido, que era una estructura que te generaba buena parte de los problemas que tú tenías. Y por lo tanto, si es que tú entiendes de que eso es algo que efectivamente puedes resolverlo sobre la base de una nueva constitución, lo que no quita que tú exijas todas las cosas de políticas públicas que se requieren de corto plazo. Que tiene que ser en paralelo. Tiene que ser así. Sí, claro. Una cosa se puede agregar la cuarta, oye, Luz, porque tú dijiste 3. Yo creo que hay que invertir, que no vuelva a suceder la violencia por la vía no de los carabineros, no estoy diciendo. ¿Por qué se produce? Son más profundos, eso ya tiene que ver con la cultura. Efectivo la cifra que me dieron, que casi el 60% de los niños que están hoy día de alguna manera encarcelados por ABC razón, vienen del Sename. Del Sename, así Esto significa que algo no está fallando en la sociedad, y eso es corto plazo, eso no puede ser. O sea, si tú piensas de hecho decía Carabineros, esos son datos de ellos, que el 77% de la gente el 77% que ha tomado presa, digamos, durante este tiempo, no tanto en proceso, después muchos de ellos están libres ahora, ya tenían alguna detención por Carabineros, al menos una, y algunos tenían hasta 4 detenciones. O sea, es el mismo grupo que sale y aprovecha eso. Porque para uno es inentendible, es imposible que la ciudadanía común y corriente, y uno lo ve en la calle, de que se entienda que la manifestación pacífica por un tema súpermente puntual sea lo mismo que este grupo que entra a saquear una y otra vez violentamente rompe y destruye no solamente el espacio público, sino que también las pymes. Y eso es lo que me tiene más carga. Soy psicóloga. No, que te iba a hacer una pregunta técnica. Nos tenemos que ir. Tenemos que separarnos un ratito y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Un buen acompañante y el mejor ambiente. La mejor cena está en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a sábado te esperamos con una nueva y exquisita carta, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el CID de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Fumisan, soluciones efectivas y garantizadas para el control de plagas urbanas, servicio de fumigación, desratización, control de palomas y termitas. Estamos en Santiago y en la Quinta Región. Contáctenos al fono 22 23 54 386 o en www.fumisan.cl. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/casting digitalizados. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas.
¿Estás a favor de darle más impuestos a los ricos y a las empresas? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con el impuesto a la renta tampoco? Sí, con el impuesto a la renta sí, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo hoy día. ¿Por qué? Para fomentar el crecimiento. Con que si tú bajas el impuesto, automáticamente se va a invertir más en el país. En esta sociedad falta educación, salud, pensión para los ancianos. Y nos falta plata, Luis. ¿Okay? Y nos falta que la gente que no puede llegar a fin de mes. Hay plata, pero la plata no circula, en el circuito Espera, por favor. La plata no circula en el circuito interno de la economía. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Porque en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo quieren ayudarlo a transformarse digitalmente y por eso vuelve Digitalizados. El primer docu-reality donde sea cual sea su negocio se puede transformar. Participe en el casting masivo e ingrese a entel.cl/casting digitalizados, porque con tecnología sus ideas son posibles en Entel Empresas. Patti Smith and her band se presentarán por primera vez en Chile el próximo lunes 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán. La artista, conocida como la madrina del rock, llega con toda su fuerza a un espectáculo único en nuestro país. Y como banda invitada, Colombina Parra será la encargada de abrir el show junto a su banda. Últimos tickets disponibles en www.ticket.com. Para más información, visiten dgmedios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Congresos, seminarios, reuniones, somos los expertos, dice el Hotel Sheraton Santiago. Ofrece 19 alternativas de salones para ajustarse a sus necesidades. Los modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización al equipo de ventas. Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Tenemos 2 libros para regalar que a poquito ya. Karina Sainz Borgo, un fenomenón editorial, 4 ediciones en una semana, La hija de la española, y de Jorge Baradit, dentro de la saga histórica que él ha generado a través de sus libros, Héroes, Historia Secreta de Chile. Para concursar, #combinación clave y @me gusta leer CL. Estamos con Luz Poblete de Bópoli, estamos con Roberto Fantuzzi de Todo el Mundo. El Goma. El Goma, de que está en todas partes y todavía... Me estoy pareciendo a Francisco. Es rara la sensación, Fernando, como que uno pensaría que uno iba a amanecer feliz. Esto fue a las 3 de la mañana, recibimos todos ya el documento final y sin dormir, sabiendo que todos hemos dormido poco en estas 4 semanas. No, para mí ha sido difícil dormir, pero... uno no se siente 100% contento ni 100%. ¿Te fijáis que es como raro? Porque uno podría. Porque claro, haber vivido estos 4 para llegar recién a que pudieran sentarse todos los partidos, todos los sectores, haber logrado un acuerdo nacional, poner a Chile primero, poner a los chilenos, a la ciudadanía. Es una sensación como. Me amarga. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me siento orgullosa, me siento emocionada, pero. Con el mundo empresarial me pasa exactamente lo mismo y hay gente que me ha criticado mucho y yo reconozco y hay gente que se ha retirado incluso porque yo he planteado que todas estas manifestaciones han hecho cambiar la mentalidad, pero por la fuerza, no por voluntad, pues no por el que nosotros hayamos el diálogo, no por la conciencia, no por la conversación. La mano al bolsillo, que nos duela, subir a 500, etc. Es porque se produjo eso, por la sociedad. ¿Cómo somos capaces de reaccionar? Es lo que tú dices, Luz, reaccionar antes.
de ver las cosas que van a suceder. Que tengan que llegar a este límite para poder... este límite. Entonces, oye, una cosa... Entonces, la próxima vez va a haber movilización para hacer cambiar de nuevo otro tipo de cosas que estén en desacuerdo. ¿Te das cuenta lo que está pasando? No podemos generar que esa sea la dinámica. Cuando los basureros leo que no tienen a dónde ir al baño, digo, estamos en el siglo XXI. Hay una cosa que es bien interesante que está pasando. No voy a mencionar los nombres de las personas, pero mucha gente está pero tan tremendamente adoctrinada, pero tan gigantescamente adoctrinada por lo que han sido estos últimos 30 años de separar la Constitución del resto de las políticas públicas y del resto de las cosas. Está se ha comido tanto el cuento de que la Constitución no sirve para nada de las cosas cotidianas que empieza a preguntar, pero sí ¿y qué va a pasar con la FP ahora? ¿Y qué va a pasar con los remedios? ¿Y qué va a pasar con los precios de los medicamentos? Ya todo se va a quedar callado, todo se escondió. Pero por favor, si es exactamente el mismo tema. El Congreso está constituido y está creado y está elegido para generar políticas públicas que no se van a detener. Las leyes están ahí, están los proyectos están ahí. Las agendas sociales, todo ese tipo de cosas. Y las urgencias tienen que salir ahora. Tienen que salir ahora. El presupuesto de la Nación del año 2020 va a salir ahora. Todas las cosas esas van a salir ahora. Por favor, no se compren que la Constitución es una cosa diametralmente distinta de lo que es la marcha de un país porque eso se pone inventó, las reglas del juego para ver dónde movernos, cómo nos podemos mover. Y sobre todo, ojalá no sea sesgada ni para un lado ni para el otro. Y sobre todo, no vayamos de un extremo a otro. Y sobre todo, Luz, y uno lo nota, te pone a ti los límites, que ahora van a ser cambiados, te ponen a ti los límites de lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero el hecho práctico es que la forma más extraordinaria en que se inventó por parte de los autores de la Constitución del 80 de proteger la Constitución es transmitir que no sirve para nada que tenga que ver con los ciudadanos y que en realidad eso lo que sirve es la cosa directa de la discusión de la ley del medicamento y de la ley. Y por lo tanto te protegieron la Constitución diciéndole a los ciudadanos: ustedes no se preocupen de la Constitución, concéntrese en pedir un aumento de salario. Y por lo tanto, y resulta que después de tanto tiempo de eso nos dimos cuenta de que tú averiguaste que parece que tenía alguna cosa que ver la Constitución cuando tú exigiste de que, oye, si los fondos de las pensiones son míos, ¿por qué no los puedo usar yo? Y de repente te encuentras con que el Tribunal Constitucional te puede decir no. ¿Sabes que la Constitución te lo impide? O al revés, puede el tribunal, o podríamos todos recurrir, o sea, por muchas cosas se podría ver. Lo que pasa es que Chile en general, los chilenos no sabemos, y me puedo incluir dentro de eso, porque hasta que no hubiese pasado esto, quizás uno no se hubiese metido en la Constitución, ¿verdad? Leámosla, entendámosla, qué sé yo. Yo creo que también no es real. Fernando, y perdóname que aquí te contradigo un poco. Yo no, tampoco, una cosa es no saber que la Constitución sí define muchas de las reglas del juego, dónde moverse, dónde se mueve un Estado, y otra cosa es decir que la del 80 como que no resguardaba nada tampoco. Es una Constitución de ese momento que resguardó cosas súper precisas. Claro, y sí precisas, y otras que sí tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, porque eso lo tiene toda Constitución. De hecho, muchas cosas de la Constitución del 80 sí venían de la Constitución del 25. Me dicen a mí los entendidos, ¿te fijáis? Como los abogados, porque uno empieza a preguntar y decir, bueno, ¿se parte de cero en las constituciones en general? No, en Chile no había pasado que se partiera tan de cero como ahora que se dice partir como con carta blanca, ¿no? Como papel, hoja en blanco. Sí, pero que todos los hombres y mujeres de Chile nacen con igualdad de derechos, eso se va a colocar en exactamente, hay bases mínimas, ¿verdad? De uno. Yo quiero pensarlo más como que aquí es un cambio de paradigma. Culturalmente tenemos que profundizar. La sociedad chilena ha cambiado, lo viene demostrando desde hace muchos años atrás, yo te diría, de las primeras movilizaciones, el 2001, el 2006, el 2011, o sea, era como una y otra vez decir, tenemos que cambiar. Nosotros lo dijimos el 2014, algunos de los que hoy día son nuestros dirigentes en Evópolis, ya desde el 2014 hablaban de hay que hacer una revisión profunda de la Constitución, tiene que ser una Constitución de todos, no de la mayoría,
Creo que eso también, ahora vamos a tener la posibilidad de plantear lo que significa una constitución para todos, una constitución de la casa de todos, no de la mayoría. Oye, pero dime no de la mayoría, no de una mayoría. Pero dime una cosa, ¿cómo no va a ser? Yo estoy aquí elucubrando solamente en términos abstractos, pero ¿cómo no va a ser interesante que de pronto tú tengas la posibilidad de discutir cosas como la siguiente? No solamente le damos, por ejemplo, constitucionalmente la posibilidad de darle reconocimiento a nuestro pueblo a los pueblos originarios, pero ¿y qué pasa si que la mayoría, y se plantea, podemos discutir sobre si que podemos ser pluriculturales? O podemos discutir una cosa mucho más importante cuando se esté viendo el tema de la justicia y los órganos de justicia en Chile. Vamos a seguir... O la redistribución de las atribuciones en los tres poderes, porque lo que sí sabemos es que somos una república, yo imagino que no vamos a cambiar tan radicalmente, que vamos a tener tres poderes, pero hay ciertas cosas que tú sí puedes cambiar. Por ejemplo, tú puedes cambiar, y podrías discutirlo, si es que acaso van a seguir siendo los jueces los que fallan, o tú incorporas un sistema de jurados en algunas cosas. O tú puedes llegar y decir, a ver, espérate, me parece interesante que discutamos las atribuciones de los poderes acá, pero ¿tenemos un Congreso unicameral o tenemos un Congreso con dos cámaras? Todo eso es parte de la discusión. ¿Iremos siendo tan presidencialistas o vamos a emigrar hacia uno? En la historia de Chile han habido caminos. En los Twitter, a mí me han llegado cientos de Twitter diciendo exactamente lo que tú estás diciendo. Dice, bueno, el salario, ¿qué? El salario mínimo, que la FP, si el lavado de cerebro fue grande, compadre, grande. Pero sigue en la mañana, por favor, velo. Pero también es grande para el otro lado, también es grande para decir que la Constitución va a solucionar todos los problemas. No va a solucionar todo. No soluciona. Lo único que hace una Constitución en términos prácticos, lo que hace es que te fija las normas, las reglas del juego de tu convivencia con otras personas ahí. Y eso de tu gobernanza. Y eso implica, claro, la forma de convivencia implica cómo te gobiernas, significa quién te resuelve los problemas de competencias entre los distintos poderes del Estado, te resuelve un montón de otras cosas, te dice de qué derechos eres titular tú y de qué cosas no. ¿Quién define una contienda de competencia sobre la base de tus derechos constitucionales? En fin, por ejemplo, el tema del Tribunal Constitucional va a ser una discusión, va a ser una discusión extraordinaria. Y ahí va a ser el tema, ahora va a entrar dentro del núcleo de la Constitución. Yo lo hallé fabuloso y no lo entendía mucho, porque era muy tecnológico el hombre para hablar. Y explicaba por qué no existía hoy día el líder de estas manifestaciones. ¿Por qué el interlocutor no había aparecido? Y hace un análisis de los celulares. Efectivamente, la gente es terriblemente individualista y todo lo hace a través del celular. O sea, las redes sociales jugaron acá un papel. Pero que hizo no nacer el líder. Que en otras situaciones, y así había sido, que siempre había un interlocutor válido. Hoy día no apareció porque según... Todo es una explicación sociológica. ¿Por qué el celular? Y puede ser, puede ser, no sé si... Por eso no sé lo que va a pasar ojalá estas 3-4 días es fundamental. Mira, hay una cosa bien interesante que coloca Alejandro Cisterna, que él postea en Twitter hartas cosas futbolísticas, pero aquí hizo una comparación interesante. Tú tienes, por ejemplo, pensamientos que son unívocos. Por ejemplo, Axel Kaiser saca un Twitter que dice: si los inversionistas entendieron bien lo que la clase política chilena decidió ayer, el dólar debiera llegar a 1.000 pesos hoy. O sea, él apuesta de que esto es una mierda y que por lo tanto se va a desplomar. Que de hecho bajó. Bueno, entonces Felipe Gallegos dice: el mercado aplaude acuerdo para una nueva constitución, el dólar se desploma en la apertura, llega a los 788 pesos, 14 menos que ayer, y probablemente se va a estabilizar más abajo. Claro. Pero si tú quieres, por eso yo te digo que aquí hay, y lo digo en términos, si tú quieres, medio caricaturescos para que se entienda bien, pero tú has tenido un lavado de cerebro respecto del tema constitucional desde hace muchísimo tiempo. Y nada de esto que pasó ayer
inhibe que se haga política pública todos los días, se legisle materias legales todos los días, que el Congreso cumpla con su deber. Así tiene que ser. Se haga presupuesto, se saque el presupuesto a tiempo como se tiene que salir el presupuesto 2020, que estén las prioridades de todas las cosas, que haya una discusión respecto de cuáles son las cosas que tienen que aumentarse, las prioridades, y que el gobierno siga gobernando en su lógica. Pero lo que sí te hace es que tú tengas la posibilidad de delinear a futuro cómo tú quieres seguir conviviendo en este país que se llama Chile, y para eso tú tienes todas las posibilidades abiertas, y tienes quórum, por cierto, tienes quórum que son bastante altos, 66%, tienes quórum que son bastante... Pero me parece lógico, porque ¿no? determinadas cosas a veces tienen que tener quórums muy altos. A mí más me gustaba el 3/5 que el 2/3, pero el 2/3 es también aceptable, y cuando se despejó lo que trató de plantear la UDI de que si es que no había 2/3 se volvía a la Constitución vigente, la cosa creo yo que entró en una tierra donde ahora tiene que hacerse una situación que es continuarse gobernando, haciendo todas las cosas que tienen que hacerse en términos de corto plazo, pero por primera vez en la historia de Chile nos dimos la posibilidad de que democráticamente empecemos a mirar el largo plazo sobre la base de una regla de convivencia. Y lo más importante, creo yo, que también por primera vez en la historia de Chile, el haber escuchado la voz en este caso de la ciudadanía, y hacerla participar de este nuevo pacto social, porque una cosa es exigir el nuevo pacto social y otra cosa es ser parte de él y construirlo juntos. Si yo creo que tenemos una cosa que como un temor a esa participación. Yo creo que es deber de los políticos, en este caso de nuestra clase política, hoy día enseñar qué es una constitución, cuáles son las ventajas, qué es para todos, cuándo se sesga como preparar a los que van a ser nuestros representantes y constituyentes. Más, yo creo que dependiendo de cuál de las dos alternativas o mecanismos finalmente se elijan, en el caso, es porque se lo he escuchado a varios analistas, qué sé yo, y sociólogos, y todos coinciden, de lado y lado, que es también es una fantasía pensar de que esa ciudadanía va a ser una ciudadanía pura, que va a ser ese ciudadano común y corriente que de verdad marchó por X cosa. Primero porque lo más probable es que ese muchas veces se queda en la casa, no participa tan activamente. Entonces, ¿cómo asegurar que finalmente lo que se plantee en esa asamblea constituyente sea lo más... No sé si existe la objetividad, yo no creo en la objetividad, creo que la objetividad siempre está aparente, diría nuestro querido Humberto Maturana, maestro, profe, pero creo que al menos todos tienen que estar representados, como todas las visiones. Y en eso, si es que va a estar el Congreso, que es una de las alternativas, que sea mixto, a mí me gustaría, y voy a con esto decir una premisa que a lo mejor después me van a retar, creo que la otra, si va a estar representada la clase política ahí, representativa, y que fue elegida democráticamente, y que representa a los distintos sectores políticos, porque tiene que haber de todo, la otra parte de la ciudadanía debería ser no militante de partido. Sí, representante de la sociedad, de todos los sectores, pero los sectores de la sociedad y no de la política, porque esa sí ya está representada ahí. Esa es como una... Yo tengo mis dudas con eso, pero es interesante para discutir. Oye, a mí me tocó una experiencia que es digno en carne propia. Iba en una calle y tuve que bailar. ¿Te tocó bailar? Fue una presión que yo sentí, presión al inicio, muy poca, yo reconozco diálogamente. Cuando estoy en el medio... me tratan con mucho respeto, me sacan del auto porque me cuesta bajarme del auto, no es porque no quisiera bajarme del auto, me cuesta porque tengo un dolor de espalda, me hicieron bailar con una chiquilla y seguí. Me han dado como caja, que me han dicho que es lo que hacían los judíos, los nazistas con los judíos. Pero si esa gente que me hizo eso no son nazistas, primero de nada, no tuvieron una actitud nazista. Oye, a mí me pasa a diario. El otro día fui al Cerro Lo Curro a ver a un amigo mío y está en la falla y son caminos públicos y te piden el carnet de identidad, por favor. Eso es ilegal, además. Será ilegal, pero existe. Sí, pero ahí hay una pelea bastante grande en ese caso. ¿Cómo no me voy a sentir presionado cuando estáis a veces en misa
y pasa el cambucho para pagar la plata, que te lo ponen casi, son presiones, y efectivamente son presiones psicológicas, no estoy diciendo que hay que dar. Yo también podría haber no bailado, si no me iban a decir nada porque me empezaron a gritar Fantú, se empiezan Roberto, sácate la soya, empiezan con el chiste Roberto, de la soya, Roberto, de los cacerolazos. La respuesta para entender eso es súper sencilla a mi modo de ver. Si tú decides no hacer lo que te piden, ¿te pasa algo? En el caso particular mío no creo, porque la persona me trataron súper bien. Bueno, súper bien. Si es que tú tienes un costo por no hacer lo que te obligan a hacer. Eso lo encuentro entonces complicado. Eso es una cosa que a mí me violenta profundamente. Pero te pasa permanentemente. A ver, dime si tú bajaras a bailar por miedo, creo que en lugares que son públicos. Pero te estoy diciendo, si tú quieres ir a un lugar público y te piden un carnet de identidad, tú puedes reclamar, como el caso más emblemático. Si los carabineros están ahí, están al lado mío. Escúchame, el caso más emblemático de eso, y que es donde alguien dice, es cuando aparece este guatón de Gasco en la orilla, pero ahí los tipos no solamente se encabritan, lo graban, pero si yo podría haber hecho lo mismo, hombre. Lo encaran. Pero tú qué prefieres, que yo me agarre a combo, que saque una pistola. Pero es que escúchame, estamos discutiendo dos cosas distintas, Roberto, una vez más. Siempre no. Sí, porque aclaremos por favor. Yo estoy contestando la primera pregunta tuya. La del baile, ¿no? Acabas de hacer tú. La del baile. O la del. Yo estoy contestando la primera pregunta tuya. Que la primera pregunta tuya es que te criticaron porque tú accediste. Pero como caja. Ok. La pregunta mía es la siguiente, para entender, por lo menos, y esto entendiendo de que cada cual decide como quiera, porque es una voluntad personal. La pregunta, para mí. La pregunta es, si es que incluso haciendo una cosa que es festiva, haciendo una cosa que es festiva, que puede, y con la cual yo puedo estar en términos generales, puedo estar de acuerdo. Pero si es que me la están preguntando a mí, pero si yo tengo costo por no hacerlo, te pongo un ejemplo, me deshacen el auto si es que no lo hago. Déjame terminar, no me digas, oye, es que a mí no me lo vayan a hacer. Déjame. Pero puede ser que yo tengo un costo por hacerlo. Si una persona que no es Roberto Fantuzzi, que no es conocido, lo paran y le hacen lo mismo, y el costo que esa persona tiene que nadie conoce, si es que no quiere hacerlo, es que le deshacen el auto, ¿qué te parece? Pero eso entra en el área de la delincuencia, es como cuando saltaron el... No, te lo voy a poner... Eso estoy diciendo... No, lo voy a poner más... Y Fernando, le voy a agregar una cosa. Si yo me bajo sin querer hacerlo, por miedo a que me vaya a pasar eso, también lo encuentro violento. Porque voy a hacer algo que no quiero por temor a las consecuencias de eso. Porque puede que no. Todos los días te encuentras con situaciones similares. Dímelo. De nuevo, los carnés. Los bomberos que con justa razón piden en la calle a veces, en la salida a los cementerios principalmente, y estáis casi psicológicamente obligados a entregarle por lógica. Pero te vuelvo a insistir. Escúchame lo que te estoy diciendo, Roberto. Si te escucho. Si es que al bombero no le pasas la plata, ¿qué te hace el bombero? ¿Qué te hace el bombero? Contesta. Nada. Si aquí tampoco me iban a hacer nada. No, porque tú eres Roberto Fantuzzi. No, hombre, La pregunta es si no, es que, por favor, no tiene nada que... La pregunta es... Sí, yo creo que una persona... Hay situaciones que actúan con fuerza y eso es delito. En el caso particular mío, cero. Yo tengo un caso de una mujer, con una conocida mujer, y que ojalá, si me está escuchando, pero lo voy a contar sin nombre. No, pero déjame terminar. Que estuvo en Concepción en el centro, no se bajó por miedo, porque había una turba de jóvenes universitarios, todos encapuchados, porque nos mandó el video desde dentro del auto. Como el que escuchamos de la mamá que iba con su hijo, que le decía, por favor, déjame, y los niños lloraban atrás. ¿Vieron ese video? Que por el centro de Santiago, algo parecido, estoy hablando de alguien muy conocido, muy cercano, que me manda ese video y me decía, claro, probablemente al principio le empezaron a decir que se bajara para bailar, ella no se bajó, porque no tenía ganas de hacerlo, porque tenía mucho temor también al bajarse, que no sé, no quería hacerlo, y yo creo que uno tiene la libertad, le empezaron a mover el auto, y efectivamente tuvo una consecuencia. Y veía toda la turba. Eso no me pasó a mí. No, obvio, no lo estoy compartiendo. Yo habría salido a bailar porque yo logro. Oye, y a mí, escuchar, que yo admiro a la Carla Rubilar porque la considero muy, muy buena. Muy buena. Que haya destinado un minuto a la humillación que se producía, que te hacían bailar.
es una bomba de humo para mí. Porque es mucho más humillante, pero muchísimo más humillante estar en un pasillo de un hospital. Pero mucho más humillante. Pero obvio. La palabra humillante. Pero, a mí no me humillaron, te digo a ti. Porque lo hiciste voluntario. Cambiemos de tema, pues. No, es que Roberto, tú tienes un problema para poner los temas, porque pones los temas y te fijas en una postura y no ves la otra. No. Déjame, pero te lo estoy diciendo. Pepe Out me acusa justo lo contrario. Mira, Pepe, o sea, perdón, Roberto. Para que lo mires desde el otro lado. ¿Por qué tienes que compensar una cosa con otra? No lo estoy compensando. Lo acabas de compensar. Dice, es mucho más grave lo que pasa en los hospitales. Escúchame. Que uso la palabra humillante. Pero por la eso palabra humillante. Claro, entonces tú dices. No, que una funcionaria pública de alto rango dedicar un minuto habiendo problemas muchísimo más graves, yo creo que ella se debe primero hablar. Yo guardo profunda admiración por la Carla Rubilar. Yo creo que ahí se equivocó. Pero es que yo creo que no es un tema nacional. Pero es que, por favor. Porque más temas son los que se queman, más temas. Mira, las carabineras el punto, Roberto, es que eso es lo que yo creo que no se puede hacer. O sea, yo personalmente, Fernando Paulsen, te digo, yo creo que tú no puedes argumentar así. Tú no puedes decir a un mal yo pongo otro más. Déjame terminar. No dije eso. Eso es lo que estás diciendo. No. A una cosa que me están haciendo hacer, yo digo, mira, esto es menos que esto. No, porque no es humillante lo que me hicieron a mí. Pero para alguien sí, para ti. No es humillante. Pero si para otros sí lo es. Acaba de decir, te reconocieron, saben quién es y todo. La pregunta es para una persona común y corriente que no lo conoce. No, porque pasaba gente. Que no lo conoce. Entonces, no lo hacían bailar. Yo creo, a mí yo encuentro que a mí no me gusta el que a ti te obliguen si tiene costo el que tú no aceptes, porque a ti de alguna manera te cercenan la libertad de hacer las cosas. Y por lo tanto, en cosas que pueden ser nimias, que pueden ser huevonas. Pero, perdóname, a mí me gusta que en las cosas huevonas no me obliguen a hacer también las cosas. Uy, permanentemente te están pidiendo cosas que no... ¿Quién me está pidiendo cosas? Ahí yo al cerro... Pero te estoy poniendo un solo caso. Pero el día sábado, cuando están las bicicletas, no me dejan entrar por la costanera. Son cosas que no tienen importancia, eso es lo que digo yo. El tema chileno es un tema mucho más grave que baile o no baile Roberto Fantuzzi, por favor. Pero eso lo estás poniendo, pero lo estás poniendo desde ti, a ti, pero desde el otro. Piensa en un otro que está. Ponemos vuelta a la hoja, no me vaya a convencer. No, por supuesto. Fernando tiene razón, no me va a convencer. No, yo te digo yo entiendo que no es comparable, entiendo que no son situaciones comparables, pero dentro de esa situación creo que hay personas que se sienten coartadas en su libertad de que puedan. Pero que se puedan bajar o no es una decisión personal. Y a lo mejor yo me siento denigrada. Perdón. Y a lo mejor me siento denigrada. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero más allá del delito. Porque no me digan que a mí me lo hicieron. No, una cosa, mira, por favor. Roberto, para terminar. Una cosa es que alguien te invite a hacer algo y otra cosa es que alguien te obligue a hacer algo. Sí. Si es que a ti te invitan a hacer algo, tú estás. Si a ti te invitan a hacer algo, tú estás en la total libertad de escoger si es que sí o si no. No. Pero si es que te obligan a hacer algo, es decir, si es que no hacerlo tiene un costo para ti, la pregunta es, ¿por qué tú debieras considerar eso distinto a que alguien te chantajee? A que alguien te diga, mira, si tú no me pagas tanto esto, yo no te hago lo que tengo que hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tú crees que es para que sea nimio, que un minuto este tema para un ministro? Honestamente, ¿tú crees? No, yo creo que es más importante. Ya estamos en otro tema. Sí, es otro tema. No, que es súper irrelevante. Para mí es relevante. De hecho, creo que los ministros hablan puras tonteras muchas veces. No solamente en ejemplo de frases. No, yo guardo profundo respeto. Un libro de frases. No discrepamos. Ya, listo. ¿Se acabó? Nos vemos, sí, nos vamos ya. Ándate a bailar. Vamos, Chile. Vamos, Chile. Vaya bien, gracias. Chao. Me vaya a bailar. Volvemos con combinación clave. La clave, me escucha.